Saludos a toda la iglesia vertical que nos está sintonizando en estos momentos. Este es su pastor, el pastor Ángel B. Marcial, y me encuentro con nuestro director de misiones y evangelismo, nuestro hermano Andy Alvarado. Andy, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Dios lo bendiga a la familia. Ha sido una gran experiencia para nosotros poder estar en Perú. Definitivamente vimos la gloria de Dios en ese viaje. Amén. Fue un viaje que nos ha inspirado. Bueno, Andy, te lo he dicho muchas veces en privado y también en público, pero hiciste una labor extraordinaria en todo lo que fue la planificación, el acompañamiento que nos diste durante el viaje. Aquellos que a lo mejor todavía no lo saben, Andy fue el cerebro detrás de la logística de este viaje. Así que, Andy, muchísimas gracias. Para mí fue todo un placer, un dolor de cabeza, pero un placer. De esos dolores de cabeza que se sienten bien cuando se van. Amén, así mismo es. Dentro del dolor de cabeza, y sé que estoy adelantando, una cosa que sí me mencionaste fue que el momento de nosotros ver la obra, iba a decir que valió la pena. Wow. Y llegué a ese momento. Cuando bueno. vi ese momento que dije, valió la pena, el dolor de cabeza se fue. Gloria a Dios, ¿no? Y para eso es que se trabaja, para eso es que uno sueña con momentos como este. Vamos a comenzar por el principio, el mejor lugar. Yo creo que cuando pensemos en el génesis, de dónde salió este viaje, de dónde salió esta visión, hay que pensar en el año 2023. En ese verano que te llamé y te dije, no sé si te recuerdas, Andy, yo creo que Perú es un buen lugar. Dios ya por muchos años había puesto en mi corazón un viaje misionero con la iglesia. A los hermanos que no lo saben, pues obviamente yo estoy a cargo de la juventud de Latinoamérica y viajo muchísimo, pero a mí siempre me ha gustado incluir la iglesia en el trabajo que se hace en Latinoamérica. Y en ese verano, pues yo vi una oportunidad, quedé invitado para Perú, para el área de Barranca, y te llamé. Mira, Andy, yo creo que esto es una gran oportunidad para hacer un viaje misionero. ¿Qué piensas? En ese momento cuando te llamé, ¿qué te pasó por la mente? Realmente me emocioné. Estaba más contento que un perro con dos rabos. Y la cosa es que en diversos años llegué a participar en diferentes viajes misioneros. Había pasado un tiempo sin haber tenido viajes misioneros y saber que iba a surgir una oportunidad para mí era algo glorioso. Es como que tan pronto mencionaste, mira Andy, viaje, y yo como que aquí tienen la tarjeta, toma, dale. Buenísimo. Bueno, y a nuestro grupo también se sumaron 3 otros hombres. Se sumó el hermano Marvin, el hermano Luis y el hermano José, respectivamente. En ese mismo orden se fueron sumando de diferentes formas. Pero llegamos a Lima en el mes de septiembre, fuimos a ministrar en Lima esa noche, luego fuimos a una campaña de la generación emergente en Barranca con esa región y Dios se glorificó. En ese transcurso habíamos soñado y le habíamos dicho al Señor, bueno, creemos que Perú es el lugar, ayúdanos a identificar dentro de Perú cuál es el proyecto. Y en varias conversaciones sale las Islas Flotantes y dentro de las Islas Flotantes se escoge el proyecto tener una iglesia y hacer algo, un tipo de construcción en las Islas Flotantes. ¿Cómo te sentiste en ese proceso cuando nosotros estábamos escogiendo cuál era el proyecto y luego que escogimos las Islas Flotantes, qué sentiste en tu corazón de parte de Dios? Voy a ser bien sincero, fue un momento bien surreal. Me acuerdo, nosotros estuvimos en la mesa, no me acuerdo de la casa donde nosotros estuvimos en Barranca, desayunando. Y me acuerdo que surgió la conversación. Y por un momento sentí, no quiero ser arrogante, pero me sentí con los apóstoles planificando donde nosotros vamos a sembrar la próxima iglesia. Es como que dónde está la necesidad y dónde va a impactar. Fue un sentimiento diferente, porque uno dice, pues voy a hacer algo dentro de la iglesia, está chévere. Pero saber que voy a salir y construir y hacer algo para levantar una obra, es como que hubiese sacado algo de la página de la Biblia y lo pusimos para hacerlo una realidad. Así yo lo vi. Y para mí fue un momento bien emotivo, bien especial, lleno de la gloria de Dios, porque yo creo que a pesar de que estuvimos hablando sobre eso, se sentía la presencia de Dios. Sí. Se sentía que Dios estaba moviendo los corazones, moviendo las mentes. Y ahí nadie salió pensando, esto es muy complicado, muy grande. Al contrario, yo creo que estamos un poquito ambiciosos porque pensábamos como que, ¿y qué piensa de este lugar o de este lugar? Claro. Así que había cierta ambición, pero lo que me gustó es que había fe detrás de eso. Sí, fue de verdad un momento especial.
donde sentimos la confirmación de Dios también. Yo sí sé que habían otros hermanos que, como tú dices, vieron otros proyectos con gran anhelo, proyectos más grandes, que bueno, vamos a estar terminando, compartiendo también un poquito de esos proyectos, pero vieron otros proyectos grandes y siempre tratamos de poner nuestros pies sobre la tierra y terminamos escogiendo el proyecto que para mí fue el proyecto del Señor, fue el proyecto de Dios para nuestra iglesia vertical, y ese fue el proyecto con el que terminamos adoptando una iglesia en las Islas Flotantes y construyendo un edificio con 3 salones para los niños. Antes de llegar a lo que fue el viaje misionero, obviamente ahí fue la parte del dolor de cabeza y todas esas cosas, pero nos comenzamos a preparar, había un grupo grande que quería ir, el grupo fue disminuyendo, hasta que terminamos a 9 hermanos de la iglesia vertical. Hay un hermano que se añade de una iglesia hermana y un familiar de una de nuestras hermanas que también llega en la parte final de este viaje. En el grupo, obviamente te encargaste de momentos de ayuno, de oración en la iglesia. ¿Cuál era la expectativa del grupo en esos momentos de oración y tu expectativa antes de llegar a Perú? Durante la preparación quería que el grupo estuviera lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Que nosotros pudiéramos ir con paso firme, que podamos entender que las añadiduras del Señor vienen por seguridad porque cumplimos su palabra. Y eso fue mi visión. Y cuando orábamos, cada uno estaba orando por su lugar, entonces sacó un momento para orar uno por los otros, y hacíamos una oración general, pero esa oración era... Y yo me acuerdo que en mi mente, y voy a decir que fue el Espíritu Santo, que en vez de proclamar diciendo, Señor, denos la victoria, empecé a decir, ya tenemos la victoria. Amén. Ya lo que se va a hacer, ya hay victoria, ya vamos a ver la promesa, ya estamos dando la gracia al Señor por el poder y la victoria y las sanidades. Y eso fue la expectativa y la manifestación del Espíritu Santo dentro de la oración se sintió. Y ese último domingo fue espectacular. Todo el mundo estaba llorando en la presencia del Señor. Dios habló audiblemente, nos ministró a nosotros. Realmente sentimos que Dios puso su sello a lo último diciendo, vayan que mi espíritu va con ustedes. Y definitivamente esa confirmación renueva el alma, renueva el corazón, porque entendemos que el Señor está de nuestro lado. Entendemos que Dios nos ha llamado y que Dios nos está llevando a cumplir lo que es la gran comisión. Cuando yo me senté a diseñar lo que fueron las 3 etapas, yo pensaba en varios detalles. Oportunidad misionera de lo que era el proyecto de la iglesia vertical, pero también yo quería que nuestros hermanos y hermanas que fueran a ir y aquellos que estaban acá se enamoraran del país, se enamoraran de Perú. Así que para mí habían varios componentes que tenían que darse en este viaje misionero y entiendo que por lo que hemos podido escuchar de los hermanos y los testimonios sucedió al pie de la letra. El primero era que pudiéramos celebrar con la generosidad, las oraciones, el compromiso de nuestra iglesia lo que se logró. Que eso fue la iglesia que adoptamos, el edificio con los 3 salones en las Islas Flotantes. Luego el proceso de enamoramiento del país, a ir a una área que distinga a Perú de todo el mundo y es pues obviamente Machu Picchu. Fuimos a Machu Picchu, nos gozamos, y Cusco, que era algo impresionante, una ciudad hermosa. Amén. Y terminamos sellándolo haciendo ministerio con un fin de semana poderoso de viernes, sábado y domingo en Lima, donde ahí yo creo que fue el sello del Espíritu Santo, de todo lo que habíamos recibido durante los meses pudimos soltar y pudimos entregarlo. A mí pues me enorgulleció el poder llevar a nuestros hermanos a ministrar en las diferentes iglesias. Todos los que me dijeron, pastor, quiero predicar, predicaron. Amén. Otras hermanas que no pudieron predicar, dieron conferencias. Así que eso a mí me enorgulleció que pudimos abrir esas puertas para nuestros hermanos. Pero obviamente yo diseñé la semana, pero tú te encargaste de hacer las miles de llamadas, estar las miles de horas en ese proceso. Dijiste hace poco algo clave. Cuando llegaste y lo viste, dijiste, valió la pena. Amén. Antes de llegar a ese momento, nosotros salimos un día domingo. El domingo el servicio lo tuvimos temprano, salimos hacia el aeropuerto, había que hacer escala en Miami y no llegábamos a las Islas Flotantes hasta el lunes. Pero pasa algo peculiar en Miami porque este vuelo se atrasa de Tampa a Miami, hacer la escala de Miami a Lima,
este vuelo de Tampa se atrasa. Y pues obviamente ya comenzamos a ver algo en el aire de opresión, de oposición hacia nuestro viaje. Yo no quisiera contarlo, yo quisiera que tú lo contaras. ¿Qué pasó en Miami? Pues lo que ocurrió en Miami fue que... En el aeropuerto de Miami. Bueno, primero, en el aeropuerto de Tampa nos demoramos en salir. Así que ya me acuerdo recibiendo un mensaje del pastor, cuando llegamos tenemos que correr. Porque esto es llegar allá y no tenemos oportunidad para hacer nada más. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Vi un grupo que estuvimos casi al final del vuelo del avión. Cuando llegamos a Miami, estábamos tarde porque el momento que nosotros llegamos ya estaban abordando el otro avión. Y entonces en la aplicación tiene el mapa y decía que nos tardamos como unos 20, 22 minutos. Y era como que pues si ya están abordando, se supone que ya para ese momento está despegando. Pues ni modo, pastor me dice, mira, voy a tratar de detenerlo, arrancó adelante, salieron Vanessa y Keisha, las dos hermanas jovencitas, salieron corriendo para adelante y todo el grupo después. Y el pastor decía, mira, están cerca y estamos llegando, pueden tratar de correr. Y yo tratando de correr, tratando de llegar. Ellos tres lograron estar dentro del avión, lograron irse a Lima, pero cuando nosotros llegamos, ya los puertos habían cerrado. El avión ahí, porque no se había despegado, no se había salido del gate. El avión ahí, pero aún así, cuando cerraron la puerta, se acabó. Perdimos el vuelo. El pastor sí había dicho y había luchado para que pudieran tratar de aguantar el tiempo un poquito más, para que nosotros pudiéramos llegar, pero decidieron no hacerlo. Así que habían 7 hermanos en Miami pendientes a ver cómo se iba a montar en el próximo vuelo. Y el próximo vuelo era a las 11 de la noche. Así que... Se fueron rompiendo noche. Rompiendo noche, eso es correcto. Llegaron a Lima y de Lima en cuestión de horas tenían que montarse en otro avión para ir a Juliaca, de Juliaca a Puno y de Juliaca a Puno. Eran 2 horas en autobús y de Puno a las Islas Flotantes era 1 hora y media en bote. Amén. Así que toda esa trayectoria hasta final llegar. Entonces, luego de hablar de las horas que estuviste llamando a aerolíneas, contactando hoteles, asegurando de que todo lo de la logística del viaje estuviera. Hablamos de lo que pasó en Miami, que fue 2 vuelos corridos, autobús, bote. Ahora entonces podemos poner en perspectiva que cuando llegamos a la isla flotante y vemos la iglesia, que vamos a colocarle el letrero de la iglesia vertical, vemos ese edificio con 3 salones con los niños, podemos realmente poner en perspectiva que fue lo que dijiste, valió la pena. Amén. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Sentí que el peso que sentía a lo mejor del estrés en ese momento se fue. Era como que... Andy, mira lo que tienes de frente. Estar en los salones con los niños, mira a los niños. Mira los contentos que se ven. Ver que están literalmente en una isla flotante. Es difícil de explicarlo, pero es estar en un terreno como si fuera... Anclado, porque tenían 4 anclas. Que tenía como voy a llamarle bambú, pero realmente son como que lazos de gramo bien largos, así, por toda la isla. Y tú pisas y tú sientes como si estuvieras pisando una cama de agua firme. O sea, ese es el sentir. Pero ver que hay una estructura, una iglesia, aguantar el letrero, iglesia vertical. En ese momento, el pastor lo había mencionado que era algo histórico, pero realmente para mí fue bien emotivo ver cuando estaban ahí aguantando y haciendo tan, y viendo que estaban ahí poniendo el letrero iglesia vertical en la entrada. Y para mí fue, ahí está la gloria de Dios. Yo se lo dije a Carmen y Carmen estaba casi llorando por teléfono emocionada. Dice, oh my God, Andy, lo grabaron. Sí, tiramos fotos, lo grabamos. Pero había que estar ahí, realmente había que estar ahí. Y a pesar de que están los videos y están las fotos, estar ahí en ese momento fue realmente una presencia espectacular. Sí, de verdad que sí, el Señor se movió. Ver los niños llegar en bote, bote tras bote lleno de niños. Habían más de 40 niños en ese lugar que habían llegado, los padres los habían enviado. Y ver cómo la iglesia se había convertido en este centro de la comunidad para instruir a los niños en la palabra del Señor, darles una experiencia de temprano.
Estaba el patriarca con su familia, que el patriarca pues obviamente es el padre de familia, de sus hijos, de sus nietos. Y estaba adorando al Señor, el ver toda esta familia que se había convertido, los demás hermanos, cómo también llegaban, poder traer un espacio de fe y de esperanza literalmente hasta prácticamente el fin de la tierra, porque ese lago Titicaca, es el lago más alto del mundo. Y ahí llegó la iglesia vertical para la gloria de Dios. Ahí llegaron las contribuciones, los donativos de las personas, la generosidad de nuestros hermanos. Y pudimos construir este edificio de 3 salones y todas las mesas, todas las sillas que estaban en ese lugar también se le otorgaron de parte de la iglesia vertical a nuestros hermanos allá. Hay 2 personas que queremos agradecer, el obispo nacional, el obispo Roberto Suárez, y también el pastor Leonardo, que es el director de misiones de Perú, quienes pues han sido clave en todo este esfuerzo. Amén, amén. Realmente el director de misiones, Leonardo, hizo la planificación de la transportación de las lanchas, permitir que nosotros pudiéramos estar cómodos ahí, lo más que pudiéramos estar cómodos, porque de nuevo, a pesar de que estamos en la isla flotante, a pesar de que nosotros decimos, pues ya estamos en tiempo de verano, allá hacía frío. Sí. Allá hacía frío. Y yo me quemé estando en frío. Porque estaba todo el mundo bien abrigado y yo estaba bien colorado estando en frío. Pero el pastor Leonardo tuvo una oportunidad de hablar con él y la pregunta fue sencilla porque hablamos sobre ir a ser discípulo. Y yo le pregunté, mira, ¿y cuánto tiempo ha trabajado el evangelismo en esta área? Dice, mira, ellos no conocían de Dios. Llevamos 6 años evangelizando. 6 años, así que estamos hablando de un lugar, bueno, el país de Perú, que es bastante cristiano, uno dice, porque está el catolicismo, está el evangélico, están los pentecostales y otras religiones. En un lugar remoto, donde hay familias, donde hay una sociedad, y ellos no conocían quién era Cristo. Hablar de Cristo desde cero, sabiendo que cuando van al otro lado del charco, porque esto es un lago, hay gente que tiene iglesia y conocen, pero ellos no conocen de Cristo. Para mí fue bien triste, pero fue bien alentador saber de que Dios tocó el corazón del hermano Leonardo para que pudiera entonces ir allá a levantar una obra, a ministrar. Cuando en esa isla flotante a todos nosotros nos bajamos, nos comienzan a hablar de cómo ellos ponen 4 anclas, para que no se mueva la isla. Y todo ese proceso que conlleva ellos prácticamente vivir. Pues uno dice, wow, hemos llegado literalmente a un lugar donde la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Amén. Pastor Lisne, quien es el pastor de la iglesia, que ahora es iglesia vertical en Urus. Este pastor tiene la edad de 24 años y él es prácticamente el único que decide ir a esa área a pastorear la iglesia. Así que así, ¿verdad? Así de la necesidad de estar en la comunidad. Varios hermanos se enfermaron de nuestro grupo. Para aquellos que a lo mejor todavía están pensando en cuán alto es este lugar, Machu Picchu es alto, aquellos que han visto fotos. Cusco es más alto que Machu Picchu. Y Puno, las islas flotantes, es más alto todavía. Así que estábamos en uno de los lugares más altos del mundo, en el lago más alto del mundo. Y bueno, hermanos se enfermaron en esta primera etapa de la trayectoria. Comenzamos a considerar pues, que hubiesen cambios en el programa, pero al final de cuentas vimos que a pesar de que el principio fue un poco difícil, el trayecto, ¿verdad?, de lo que quedaba de la programación fue muy fácil porque ya habíamos pasado lo más difícil. Sí. Luego de ahí, de esa área, fuimos a Cusco y en Cusco llegamos a Machu Picchu. Y bueno, Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo. El verlo no se compara a las fotos. Amén. No se compara a nada que usted pueda ver en las redes sociales ni en Google, nada. La vista es impresionante. Andy, háblame de cómo te sentiste conectado con el país de Perú cuando viste este monumento internacional, mundial, que es el Machu Picchu. Pues mira, tengo que decir que luego de escalar todo, porque escalamos, yo creo que el celular registró que nosotros subimos 128 pisos
y cada piso se mide como por 10 pies. Ujú. Así que 1280 pisos, Wow. pies, que nosotros escalamos, subiendo. Fue bien hermoso. Primeramente era como que, wow, llegué a la cima porque fuimos la ruta larga, llegamos hasta arriba, fue la cima. Y ver la belleza de Dios. Cuando dicen que, ¿sabes? Como que los cielos cuentan la gloria de Dios, realmente uno ve la naturaleza, ver la montaña, ver el río, ver los monumentos, y realmente es conectarte con el país, conectarte con la creación de Dios, tú sentir, o sea, es difícil pensar en todo lo que la gente piensa cuando dicen que no creen en Dios, cómo algo tan hermoso puede haber existido, pero realmente uno se siente como ya conectado, realmente conectado con el país. O sea, ahora cuando hablan de Perú, pues puedo hablar de las islas flotantes, pero también puedo hablar de Machu Picchu. Y hay gente que viven ahí que no tienen la oportunidad, y nosotros tenemos la oportunidad de ir allá y sacar un momento simplemente para disfrutar. Fue una experiencia extraordinaria, realmente fue extraordinario. Cusco, dentro de nuestra planificación, era una parada estratégica. Machu Picchu es parte del enamoramiento del país, de poder ver la expresión máxima de Perú, que es Machu Picchu a nivel internacional, a nivel mundial. Pero la parada en Cusco fue estratégica, porque luego de haber terminado este trabajo de las islas flotantes, vamos a continuar un proceso de acompañamiento con el pastor Lisne, donde mensualmente vamos a estar apoyándole financieramente, y eso lo vamos a continuar siempre en todos nuestros viajes misioneros a Perú. Vamos a ir a las islas flotantes, pero el Señor ha puesto en nosotros uno de los planes un poco más ambiciosos que hablábamos anteriormente, el plantar una iglesia en Cusco. Y esta parada de Cusco fue estratégica por eso, porque queríamos que los hermanos vieran Cusco, queríamos que los hermanos vieran el lugar donde comenzaremos ahora nuestra tercera iglesia vertical, segunda en Perú, y habíamos visto Cusco. Cuando, obviamente en conversaciones anteriores, ya tú lo sabías, como director de misiones, el grupo también que había ido en septiembre se había contemplado esa idea. Pero cuando viste Cusco y pensaste en la posibilidad de levantar casa a Jehová en esa ciudad, ¿lo viste más factible, lo viste más difícil? ¿Qué pensaste y qué sentiste de parte de Dios? Pues yo sentí, es raro, porque uno ve que es un lugar muy bello. El lugar tiene, la construcción es hermosísimo y la estructura es tan extraordinaria, pero hay necesidad. Yo no sé si tú lo viste, yo sentí la necesidad porque se ve la diferencia entre lo que es para los turistas y dónde está el pueblo peruano. Claro. Y se veía la necesidad. Sí. Y yo creo que conversé con uno de los taxistas, y cuando yo le mencioné, es raro, menciono iglesia pentecostal, y ellos se quedan como que en blanco. Pentecostal, Bueno, ¿cómo? de nuestra denominación, la Iglesia de Dios, no hay iglesia en Cusco. Sí. Sería la primera iglesia de Dios en Cusco. Y es como que, ¿qué es eso de pentecostal? O sea, como que hay que darle la explicación porque no entendieron iglesia pentecostal. Y dice, bueno, creemos en el fruto del Espíritu Santo, creemos en las manifestaciones. Y yo no sé si me entendió, porque él dijo, sí, como que pero ver que no hay una presencia pentecostal, ver que hay una gran necesidad, porque se ve la pobreza. Ves dentro del turismo la gente pobre tratando de vivir, tratar de sacar lo que puedan sacarle. Yo entiendo que sí sería un punto muy estratégico en expandir el evangelio, pero también impactar una comunidad que aparentemente se ve que tiene la atención de todo el mundo, pero hay mucha gente ciega, en el sentido que no están viendo la necesidad real que hay ahí. Dentro de eso, yo siento también que hay un hambre por el Señor. En Cusco hay un hambre por el Señor. Es un sitio sumamente turístico, es un sitio, para utilizar una palabra americana, como un melting pot de culturas, un sitio donde emergen diferentes culturas o convergen, diferentes culturas. De ahí hay culturas de Europa, hay culturas de Latinoamérica,
culturas también de Estados Unidos que convergen en este lugar, porque de ahí de Cusco se puede ir a Machu Picchu, se puede ir a las montañas de 7 colores, a todos estos lugares turísticos. Pero siento que hay una hambre por el Señor. Ahí la gente, cuando uno le habla del Señor, quieren escuchar más. Están también sensibles a que uno ore por ellos, a escuchar la voz del Señor. Hubieron varios momentos también donde pudimos ministrar a varias personas claves. Y bueno, ponemos esto en oración para que la Iglesia Vertical ore, para que nos acompañe, y también los hermanos y las hermanas que nos están viendo, amigos que nos están sintonizando ahora en este momento y están viendo este podcast, aunque sea retransmitido, pero para que nos acompañen con sus oraciones, que nos acompañen también con su generosidad, como ha sido hasta este momento, porque sabemos que va a tomar varios años, pero en el nombre del Señor lo vamos a lograr. Amén. En el nombre del Señor lo vamos a lograr. Y bueno, pasamos a la última parte, la parte de Lima, la parte donde vivimos el ministerio. Para resumir y luego darte la parte de que puedas, ¿verdad?, compartir algunas de las experiencias más impactantes para ti. Pero el viernes llegamos a Lima y rápido que llegamos, yo salí a dar una conferencia a los líderes regionales de la nación completa de Perú, líderes regionales de jóvenes. Luego ese servicio con los jóvenes, el hermano Luis y algunos otros hermanos salieron a predicar a una iglesia, pero el resto se vino conmigo y estuvimos en lo que fue una convención regional de jóvenes, la región completa de Lima. Habían, yo creo, como 300 o más de 300 jóvenes, yo creo como 400. Fácil. Sí, como 400 jóvenes en esa noche en esa iglesia. La Iglesia Vertical tuvo la oportunidad de cantar, dirigieron las alabanzas, tuvieron especiales, adoraron al Señor. Llevé la palabra del Señor y hubo un derramamiento del Espíritu Santo en la administración poderosa. Ahí estuviste orando por los hermanos, por los jóvenes. Jóvenes sedientos del Espíritu de Dios. Vimos hermanos que nos acompañaron, como Julián, como Lidia, que Julián nos fuimos todos y se quedó todavía orando por los hermanos y las hermanas. La hermana Lidia me sorprendió poniendo manos y orando por todos los jóvenes. Vamos avanzando. El sábado en la mañana tuvimos un entrenamiento para pastores y ministros, donde el sábado en la mañana todos los hermanos, menos este servidor, el pastor, tuvieron conferencia. Yo les había dicho a los hermanos, yo quiero que ustedes se encarguen de la programación del sábado y yo me voy a sentar. Porque a diferencia de septiembre, cuando fuimos, en septiembre yo prediqué miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y yo les dije a ellos, en este yo voy a hacer menos. Así que ustedes van a encargarse de hacer la programación. Y sí prediqué viernes y domingo, pero el sábado ellos dieron las conferencias en la mañana a pastores y ministros. Y en la tarde, porque fue tarde, fuimos a una iglesia que en el 90% de los miembros de la iglesia son niños y adolescentes. Y allí se dieron varias conferencias. También tuviste la oportunidad de traer la palabra del Señor esa noche. A los niños le traímos medicinas gracias a nuestra hermana Lidia. Le dimos comida y también regalos de artículos escolares. Y el domingo, que yo todavía digo esto, creo que el día de ayer estaba compartiéndolo con un peruano, amigo mío, ministro, pastor, y le dije, y tan pronto salió de mis labios, pareciera mentira que lo habíamos planificado, lo hicimos, pero todavía no lo había entendido bien. Y fue que dentro de nuestro grupo de hermanos, incluyéndome a mí, incluyendo a nuestro hermano Andy, pudimos ministrar en 11 diferentes iglesias ese día domingo. 7 en la mañana, 4 en la tarde, pero la Iglesia Vertical, de alguna manera u otra, hizo presencia en 11 diferentes iglesias de Dios. Wow, yo de verdad que era algo que no había entendido hasta que recientemente lo dije. Me salió por algo que yo todavía estoy en shock. Fue algo impresionante. Con ese resumen, háblame de tus altas, háblame de lo más que te impactó de ese fin de semana de ministración. Obviamente Dios te usó de una forma especial, el viernes en las alabanzas, el sábado por la mañana en la conferencia, predicándole a los niños, el sábado en la tarde, domingo en la mañana predicaste, domingo en la tarde predicaste. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues déjame decirte que lo que mencionó el pastor antes, hay hambre. Hay hambre. En todas las administraciones, prácticamente toda la congregación se movía al frente al llamado. Wow. Yo diría en todas.
Y es raro porque usualmente dentro de la iglesia local de uno hacen el llamado y la costumbre es pararse varias personas dependiendo de la necesidad. Pero en ese momento, yo no voy a llamarlo la palabra necesidad. Es que había hambre del Señor. Wow. Es que había hambre. Por ejemplo, el viernes, todos los jóvenes bajaron. Y habían tantos jóvenes que nosotros estamos en la banca y no había forma como salir de los bancos para poder orar por la gente. Yo tuve que empezar a orar por los que estaban aquí, hice espacio para que pudiera salir los hermanos a orar y decidí entonces dar la vuelta para poder ir al frente, empezar a poner las manos y orar y ministrar a las personas. Pero esa experiencia yo lo viví en todas las iglesias, Y para mí es que hay hambre del Señor. Y la cosa es que cuando hay hambre del Señor y buscan la presencia de Dios, Dios se glorifica y Dios se manifiesta. Así que estamos hablando no solamente que había gente pasando al frente, se estaban poniendo las manos, la gente estaban cayéndose al piso porque están cayendo en la bendición de Dios, estaban hablando en lengua, había gente quebrantada en el llanto, así que había un mover del Espíritu Santo que estaba dejándole saber a ellos que si estás respondiendo al llamado, pues mira, yo lo que quiero es bendecirte. Y esa parte nos ministró a nosotros. Para mí la parte más que voy a decir que realmente que me emocionó tanto fue la iglesia de los niños. Wow. Fue la iglesia de los niños. Y fue algo bien sencillo. Hablaste de David y Goliat. David y Goliat. Y hice una ilustración, así que tuve 2 David y un Goliat. Ese Goliat veía doble. Es que utilicé a los mismos niños de ahí para participar del cuento de David y Goliat y se hicieron presentes, pero todo el mundo participó. Así que había gente todo el mundo hizo de oveja, todo el mundo en un momento dado gritó como que de miedo y después gritaron de victoria. Realmente pudimos hablar de la palabra de Dios, pero no había una estructura, así que esta es una iglesia al aire libre, lo que hay son sillas y una congregación que están hambrienta y sedienta del Señor. Y lo interesante es que la congregación se compone de niños nada más. Y estos niños, los que estaban ahí, estaban buscando del Señor. Cuando hicimos la presentación y la administración de David y Goliat y hablamos y hacíamos el llamado, todos los niños levantaron la mano. Todos los niños hicieron la oración y aceptaron a Cristo como su Salvador. Aunque hayan niños que a lo mejor ya lo habían hecho, y yo estoy seguro que a lo mejor otros no. Pero el mensaje llegó porque todo el mundo respondió. Todo el mundo respondió y levantó la mano. Pero fue el niñito David de la camisa verde. Él después fue donde a mí me abrazó y me dice, gracias, Señor. Wow. Yo ni lo busqué. Yo no sé si estaba repartiendo algo y fue literalmente donde mí caminando y me abrazó, me agarró y me abrazó fuerte y me dijo, gracias, Señor. Y eso me derritió el corazón porque eso es lo que me dejó saber. Pues mira, cumplimos lo que teníamos que cumplir. Y si yo fuera a decir que, pues mira, ¿cómo se dice? Que el trabajador es digno de su salario. Pues mira, para mí ese fue mi salario. Wow. Para mí fue... Yo con eso, ya para mí, si me hubiera dicho, Andy, ya mañana regresamos a nuestras casas, yo hubiese sido tan complacido y satisfecho por el impacto que nosotros vimos allá y la reacción de los niños. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, obviamente, el viernes con los jóvenes fue bien impactante. Ahí definitivamente de los lugares que estuvimos es donde más concentración de personas había. Dijimos que había más de 400 jóvenes en ese lugar y la presencia del Señor se sintió bien fuerte. Pero lo más que a mí me impactó también fue los niños. Y yo lo dije como 8 veces allí a los hermanos. Y dije, yo estoy bien tocado, ¿sabes? Desde que estábamos recogiendo y todo, yo lo único que le decía a los hermanos era, yo estoy bien tocado. Yo estoy bien tocado. Estos niños me robaron el corazón. Bueno, en nuestra salida, algo que nuestra iglesia pronto también ya se lo vamos a decir, es que en nuestra salida yo reuní a los maestros, a la pastora, y les dije, estas Navidades 2024, la iglesia vertical va a regalarle a todos estos niños y adolescentes sus regalos de Navidad. Y la pastora comenzó a llorar, las maestras comenzaron a llorar, la pastora luego me escribió un mensaje por WhatsApp agradeciéndolo, no lo podían creer y yo creo que estos niños, yo salí de ese lugar más bendecido de lo que yo pensé que los estábamos bendiciendo a ellos. Amén. Esos niños me bendijeron más a mí
sin darme nada físico. Todo fue espiritual, todo fue en mi corazón. Fue una bendición de Dios tan grande que yo me fui lleno por más de todo lo que nosotros entregamos. Entregamos medicamentos, entregamos comida, entregamos artículos escolares y yo me fui más lleno de lo que nosotros entregamos. Así que la Iglesia Vertical va a tener una gran oportunidad de bendecir a estos niños en esta Navidad, de regalarles sonrisas a estos niños en esta Navidad. Amén. Y mi oración es que todos nos sintamos así de llenos y bendecidos de como tú y yo nos fuimos de esa iglesia en la calle compuesta de niños y adolescentes. Amén. Bueno, el impacto fue tanto que había personas afuera que se nos acercaron a nosotros pidiendo oración. Y son gente que parecía que obviamente, a lo mejor lo estamos juzgando yo mal, pero parecían que eran usuarios, gente que estaban en la calle. Pero en ese momento se detuvieron y recibieron palabra del Señor. El enfoque siendo para los niños y hasta la gente que estaban afuera, como es al aire libre, fueron tocados. Así que para mí eso me marcó. Eso me marcó. Y lo bueno es que después de cada viaje, pues hay más gente que quiere incluirse. Hemos recibido decenas de llamadas y mensajes de hermanos y hermanas de la Iglesia Vertical que quieren ser parte del próximo viaje misionero. Así que ya entramos en la planificación, puede ser a finales de este año o a principios del próximo, pero sí va a haber un segundo viaje. Vamos a ir a las Islas Flotantes, vamos a ir a Cusco y en tercer lugar estamos orando al Señor donde se va a hacer el ministerio del próximo viaje y lo vamos a estar anunciando. Queremos que usted se quede pendiente, queremos que usted ore y que continúe con su generosidad, con ese espíritu de generosidad, bendiciendo esta labor misionera de la Iglesia Vertical. La Iglesia Vertical se ha hecho presente en Perú. Ya no somos simplemente la Iglesia Vertical de Largo, ahora somos la Iglesia Vertical de Largo y la Iglesia Vertical de las Islas Flotantes. Amén. Y en el nombre de Jesús seremos también la Iglesia Vertical de Cusco. Así que gracias por estar aquí con nosotros y escuchar este resumen de este viaje misionero de gran impacto. Oramos por ti y le pedimos al Señor que también en el nombre de Jesús tú puedas orar por nosotros. Aquí nos puedes escribir tus comentarios, puedes suscribirte al canal, puedes también darle like y puedes compartirlo con tus amigos y con tus amigas. Le agradecemos a nuestro hermano Dani Sengotita, que él ha estado con nosotros aquí en producción, por toda la labor que está haciendo en las redes sociales, en el departamento de Miria. Él es una gran bendición para nosotros. Así que, Dani, muchas gracias. Dios le bendiga y Dios les guarde. Amén.